La logística inversa, chicos, también nos permite, pues, por supuestamente, reciclar materiales e incluso nos facilita los procesos de reutilización también de esos mismos materiales. Acordémonos que los materiales van a poder ser eh, aprovechados de acuerdo a sus características y de acuerdo a su naturaleza. Otro tema muy importante que quiero resaltar y es que la logística inversa se ha aplicado o ha tenido mucha aplicabilidad en el tema de la recuperación de residuos peligrosos. Indiscutiblemente existen industrias dedicadas a este tipo de actividades productivas, pero los procesos de logística inversa hacen parte de eso, es decir, esos productos que son considerados peligrosos después de su fin de su vida útil, pues garantizarle un retorno para poder darle una adecuada disposición final, que es como el último escenario al cual se quiere llegar en todos estos temas de economía circular, o es lo que no se espera hacer en la economía circular. Otros temas son la reparación, la remanufacturación, la eliminación de residuos, que son temas que hemos venido trabajando y por los cuales ya ustedes están muy familiarizados. Pero, ¿de dónde provienen esos materiales que son fuera de uso? Entonces, hay que tener en cuenta que la logística inversa se centra en el consumidor, ¿sí? A diferencia de la logística tradicional, la logística integral que se centra digamos, en el proceso productivo, esta vuelca todos sus procesos operativos hacia garantizar, concientizar y, digamos, promover en el consumidor buenas prácticas ambientales que le permitan garantizar el buen retorno de ese producto que está fuera de uso para poder serlo aprovechado o para poder darle un adecuado manejo. ¿Por qué es importante o digamos, cuándo se introduce el flujo inverso a un proceso productivo? Uno, cuando hay productos que son defectuosos. Es decir, productos que en el proceso de transporte y almacenamiento han sufrido algunos daños estructurales y automáticamente es considerado un producto no conforme para un cliente que tiene unos criterios de calidad muy específicos. Entonces, automáticamente allí se activa el flujo inverso de la cadena logística porque es necesario garantizar el retorno de ese producto defectuoso que llegó a un cliente hacia los procesos de hacia los distribuidores o almacenistas para que después se pueda recomercializar o en su defecto cuando no se pueda recomercializar pues sea expuesto a un proceso de manufactura. Otros de los productos que comúnmente podemos encontrar en el flujo inverso son los productos no deseados. Es decir, porque hubo un error en el pedido, porque me enviaron la mercancía que no era, o porque simplemente la mercancía no cumplía con mis expectativas, pues automáticamente hace parte de ese flujo inverso de la logística, ¿sí? Otro de los productos es el retorno de productos en garantía. Es decir, hay compañías que extienden un periodo de garantía para darle confianza al usuario sobre ese producto que está adquiriendo y por lo general es un intervalo en tiempo de un año, algunos máximo 2 años, ¿verdad? Pero cuando el producto sufre algún daño no generado por mal uso del producto, sino un daño de fábrica, que comúnmente lo llaman ellos, automáticamente ese producto entra a un flujo inverso, bien sea para que sea remanufacturado o para que sea reparado, o simplemente para que sea sustituido por otro producto y automáticamente ese producto que entró en garantía, que ya es un producto fuera de uso, pues pasa a ser canibalizado para poder, digamos, incorporarlo en las cadenas de abastecimiento porque existen otros componentes del producto que todavía tienen vida útil, ¿verdad? Importante que tengamos en cuenta que estos son a nivel de productos algunos escenarios propicios que activan ese flujo inverso. Ahora, otro puede ser porque efectivamente, chicos, el producto después de su ciclo de vida o después de la utilidad que se le dio en el mercado, pues tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente porque tiene características especiales que automáticamente lo catalogan como un residuo peligroso. Entonces, cuando ese residuo es peligroso, automáticamente pues entra ese flujo inverso y hace parte de esos productos que eh, deben de estar soportados por una cadena logística inversa, ¿sí? Cuando habla de cadena logística inversa es porque tiene que existir alguien que lo recoja,
tiene que existir alguien que haga el almacenamiento, tiene que existir alguien que haga los procesos de tratamiento, bien sea para la disposición o para la desactivación de los componentes o para que puedan ser susceptibles a ser recirculados o reutilizados. Y por último, hay otro componente que son cruciales también en los procesos de flujo inverso y que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder implementar estrategias de economía circular. Y son los embalajes y los envases, chicos. Embalajes y envases que en Colombia ya están siendo regulados y que existe una normatividad en específica que ya ustedes la analizaron en la clase pasada, en la clase antepasada, perdón, que obliga a todo el que sea considerado como, según la norma, como productor, como fabricante, perdón, a retornar esos envases y esos embalajes, ¿verdad? A fin de que puedan ser o reutilizados o reciclados o que puedan existir restricciones en su distribución. Es decir, que puedan ser repensados para que puedan reducirse su consumo en los procesos de distribución en caso dado que no sean necesarios, bien sea para garantizar la inocuidad del producto o para garantizar la seguridad física de ese producto. ¿Sí? Porque los embalajes casi siempre cumplen esa función. Es decir, el embalaje y el empaque o brinda seguridad al producto para garantizar que los procesos de almacenamiento y transporte no se generen, digamos, daños estructurales que automáticamente lo convierten en un producto no deseado o un producto defectuoso, o porque existen también criterios de calidad impuestos por la normatividad que obligan a que garanticen la inocuidad de ese producto, es decir, que ese producto al entrar en contacto con otro producto no llegue a ser contaminado, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que esas son las dos funciones que obedecen a los empaques y embalajes. Ahora, es probable que de acuerdo a las características de los empaques y embalajes existan algunos requerimientos específicos para la disposición o la destrucción final de ese producto. Por ejemplo, en el caso de las famosas botellas Tetra Pak o de las cajas Tetra Pak, en donde, digamos, existe una mezcla de unos componentes, los cuales tienen que ser tratados de forma distinta para que pueda existir una reutilización o un reciclaje o en su defecto unos requerimientos de distribución o en su defecto una disposición final cuando la tecnología y los recursos disponibles no garanticen, digamos, la implementación de este tipo de estrategias. Ahora, chicos, ¿qué puede ser considerado como material fuera de uso en la logística inversa? Ojo, una cosa son productos defectuosos, productos no conformes, pero materiales fuera de uso pueden tener diferentes connotaciones. Es decir, para mí un material fuera de uso puede ser un producto que sencillamente pues ya no lo utilizo para el fin al cual lo adquirí porque o no es funcional o porque ya no cumple mis necesidades o porque ya fue rezagado en un mercado, por ejemplo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué tipo de actividades podemos desarrollar en la logística inversa a nivel de productos y a nivel de envases o embalajes? A nivel de productos, podemos implementar, por ejemplo, el tema de retorno al proveedor. Es decir, cuando yo retorno un producto a mi proveedor. Yo retorno un producto a mi proveedor cuando no me sirve. Es decir, cuando ese producto a mí o ese material que yo estoy recuperando no es compatible con mi proceso productivo, ¿sí? Porque las características en el proceso de aprovechamiento al cual es expuesto modifican, valga la redundancia, las características que yo requiero en mi proceso. Entonces, se puede llevar a cabo un retorno, ¿sí? Hacia el proveedor. Otra de las actividades a nivel de productos que se pueden implementar es el tema de la, disculpen chicos, es el tema de la reventa. Es decir, son productos que tienen defectos mínimos, que sí pueden estar defectuosos, pero que son funcionales. Y que yo puedo, de alguna u otra forma, recuperar el valor económico que me representa si lo comercializo o lo vendo. Disculpe, pero no tengo un lápiz a la mano, entonces, ajá.
no es que salga muy bien, ¿verdad? Lo comercializo en un mercado que tenga criterios o que sean menos exigentes. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de frutas, verduras y hortalizas existen 3 tipos de mercados y los productos son categorizados por productos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, el producto tipo 1 es ese producto frondoso, grande, colores brillantes, fuertes, el cual son orgánicos en su mayoría, ¿verdad? Y que son un poco más costosos y que van a unas líneas de mercado un poco más específicas que tienen un poder adquisitivo mayor, como por ejemplo para nadie es un secreto que comprar en Carrefour o ahora comprar en Carulla, solamente era ejecutado o podían acceder a ese tipo de mercados personas que podían tener recursos o un poder adquisitivo mayor. Hoy en día Jumbo, la mayoría de los productos que vende Jumbo son productos orgánicos y por eso son un poco más costosos. Y es porque el mismo mercado ha impuesto todos estos modelos de transferencia de productos en función de unas categorías. Entonces, dándole continuidad a ese mismo ejemplo, la reventa puede ser, por ejemplo, si un producto está defectuoso porque tiene, no sé, porque no cumplió el metraje adecuado para hacer producto característica tipo 1, pues yo puedo hacer la reventa a productos de característica tipo 2 que pueden ser otras cadenas de abastecimiento un poco más laxas, en donde su objeto de mercado puede ser población de estrato 3, estrato 2, estrato 1, población de estrato 3, estrato 2, por ejemplo. Y comúnmente podemos ver, por ejemplo, que marcas como Éxito, marcas como Olímpica, pues son marcas que son accesibles a todo tipo eh, de, de mercados, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de que sean productos tipo 3, que son productos que de algunos no cumplen con algunas características de los otros dos mencionados, pues van a plazas de mercado en donde hay gente que sí tiene la disponibilidad, que sí tiene el deseo de adquirirlos a un costo pues mucho menor. Ventas de fin de existencia, es decir, productos cuya colección está por terminar, por ejemplo, y son, digamos, retornados para su, bien sea remanufacturación o para su comercialización masiva, ¿sí? A través de ofertas y demás. Vamos a hablar un poquito de esto aquí, ¿verdad? Y tenemos el reacondicionamiento. El reacondicionamiento, pues que ya lo hemos hablado en clase, ¿sí? Que hace parte de una de las estrategias de la economía circular y que hace parte de algunas de las estrategias de la logística inversa. Y también tenemos, por supuesto, el famoso reciclaje y la recuperación de materiales, ¿sí? Cuando hablamos de recuperación de materiales no necesariamente estamos hablando de reciclaje, chicos. La recuperación es simplemente la captación, o sea, el obtener el material. Pero el reciclaje involucra que ese material sea expuesto a unos procesos mecánicos, por ejemplo, o unos procesos químicos que me permitan de alguna u otra forma darle una segunda utilidad a ese componente cambiándole su estructura. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos de reciclaje, por lo general hablamos de materiales a los que necesariamente se les tiene que cambiar o modificar su estructura. ¿Sí? Y es muy importante que tengan en cuenta esto porque a veces tendemos a confundir el reciclaje con la reutilización. Y la recuperación de material es simplemente tener la garantía del material, ¿sí? Bruto, y que eso automáticamente me va a permitir de alguna u otra forma o disponerlo de forma segura a través de los procesos de disposición final que la normatividad ambiental me exija de acuerdo al contexto, o simplemente reutilizarlos o comercializarlos o donarlos o venderlos, ¿sí? Son, digamos, aspectos que hay que tener en cuenta. Y si ven, la última fase es el tema de la disposición final. En economía circular, chicos, lo que menos se desea es que los materiales vayan a hacer un proceso de disposición final. ¿Cuándo es viable la disposición final? Cuando estamos hablando de RESPEL. Es decir, cuando hablamos de residuos peligrosos. Residuos peligrosos que ya están listados en las normas anexos de las normatividades ambientales vigentes o residuos peligrosos porque ya cumplen con algunas características de la CRETIC. ¿Sí? De la famosa CRETIC, que son corrosivos, explosivos, reactivos, patógenos, inflamables y demás.
Y en el tema de reutilización, y en el tema de envases y empaques, pues, o los podemos reutilizar, o los podemos